Viernes, momento de un nuevo mano a mano en Pasos Perdidos. Hoy tenemos una invitada muy especial, tiene muchas características propias. Estamos hablando de Cristina Camaño. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Vamos a presentarla. Tiene 65 años, abogada, docente, ex fiscal. Fue la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia desde el 10 de diciembre del 19 hasta el 6 de junio del 2022, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Fue la primera mujer en comandar la agencia de los servicios en la Argentina, la primera señora 5, señor 5 se le suele decir a los titulares de la CIDE, de la AFI, de la CIDE de vuelta. Fue fiscal en el caso de Mariano Ferreira. Con Alejandra Gil Carbó como procuradora se desempeñó al frente del Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones. Es un temazo, para algo vamos a hablar. Fue secretaria de Seguridad durante la gestión de Nilda Garrea, al frente del Ministerio de Seguridad, entre otras tantas cosas. O sea que sabe mucho de muchas cosas. Sabe mucho de muchas cosas de un tema que se me cae. Tiene mucha fantasía, ¿no? Porque uno piensa en los servicios, el espionaje, las pinchaduras de teléfono, el espionaje ilegal, Mauricio Macri, bueno, ahora con todo lo que fondos reservados, o sea, que bueno, ustedes lo sacaron en su momento, los fondos. Así es. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito en los servicios de inteligencia? ¿Son así como uno los fantasea? No. Me imaginaba. No, la verdad que cuando yo llegué era una agencia que le faltaba un montón, ¿no? O sea, para hacer lo que uno fantasea. Sí. Se necesitaba mucha capacitación, se necesitaban muchos cursos y sobre todo se necesitaba mucho contacto con otras agencias de inteligencia, cosa que prácticamente no había. Salvo con una, ponele. Sí. Y bueno, y mi misión un poco más allá de las directivas directas del presidente, que era que no íbamos a hacer ningún tipo de espionaje ilegal, cosa que así fue, que se cumplió. Sí. Más allá de eso, lo que hicimos fue mucho intercambio de información con otras agencias, que es de lo que se nutre una agencia de inteligencia. Una agencia de inteligencia es como una embajada, pero en lugar de ser embajadores, bueno, son justamente agentes de inteligencia que intercambian información para que el otro país evite tener un acto terrorista y para que nuestro país, por supuesto, evite tener un acto terrorista. O sea, y lo que siempre caemos en la tentación es de usarlo para política interna. Para política interna. Eso pasó. Uno imagina, hay así como en el Estado unas capas geológicas que van quedando servicios de una época, de otra época. Sí. Así es. Y me imagino que vos no debés haber caído bien de entrada. Por supuesto que no. De hecho, muchos se fueron o se jubilaron, que estaban en edad, o renunciaron porque no iban a estar a cargo de una mujer. Hubo eso, el machismo, ¿sí? Sí. O sea, además, porque yo lo pensaba en lo ideológico. No, también muy machirulo, porque es un lugar muy cerrado, muy oscuro. Esa definición de Alberto de los sótanos de la democracia le caen perfecto. Sí. Entonces es difícil porque les cuesta mucho y además estaban acostumbrados incluso al acoso sexual con las empleadas o con las trabajadoras, ¿no? Sí. ¿Tuviste que trabajar mucho? Yo tuve que trabajar mucho, de hecho hice como una oficina de género para preservar y para que puedan ir a denunciar, y de hecho hemos acompañado a algunas personas a que vayan a hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal o a un juzgado justamente para preservarse, ¿no? Porque estaban muy acostumbrados a esas situaciones, con lo típico, viste, de las chicas jóvenes que trabajan en esos lugares y en donde los tipos abusan, porque además ahí, como no podés dar los nombres, bueno, yo saqué los nombres supuestos, pero cuando llegué todos tenían, hasta el mozo tenía un nombre supuesto. O sea, eso termina siendo ridículo, ¿no? Porque vos decís, bueno, si vas a hacer una operación de inteligencia está bueno, pero para eso también yo tenía que hablar con el Ministerio del Interior, que me dé documentos, que digan que vos no
te llamás como te llamás y que tenés otro nombre, pero que yo te tenga que llamar por otro nombre estando adentro de la agencia. O sea, todos tenían como un segundo nombre y apellido, no alias, nombre y apellido. Nombre y apellido supuesto. Y de hecho, muchos no, cuando llegué todos cobraban con ese nombre supuesto. Entonces no había... el recibo de sueldo decía el nombre supuesto. Casi no había recibo de sueldo, digamos que eran unos sobres de papel madera con el nombre supuesto en donde vos cobrabas, y eso era una locura, todo eso fue transparentado. ¿Y esos son fondos reservados o es otra cosa? En ese momento el 99,64% eran fondos reservados y nosotros lo bajamos al 9%, o sea que hubo un 91% que blanqueamos. Mira, entre ellos esto, ¿no? No sé tu época, me imagino ya no, pero entre las capas geológicas inclusive habría gente de la dictadura durante mucho tiempo. Y ya no creo, pero puede alguno que otro tal vez. Que todavía no se jubiló. Igual también se fueron muchos. Cuando vieron los cambios, uno de los que primero se fue también fue el tesorero. El tesorero, o sea, llevaba más o menos una agenda de almacenero, ¿viste? Claro. Cuando dijimos, no, esto hay que blanquear, hay que bancarizar. Yo los bancaricé. Todos ahora tienen su tarjeta. Tarjeta de débito por la que cobran el sueldo. Antes, desde el Banco Nación, cruzaban con una carretilla la plata, porque queda enfrente el banco. Entonces cortaban 25 de mayo y cruzaban con carretillas la plata porque se pagaba en efectivo y ya te digo, en un sobre. Andás a ver lo que cobraba cada uno. Esa exageración de secretismo lleva a los negocios también. Exactamente. Es más por negocio que por espionaje. Exactamente. Pero es un poco como uno lo imaginaba. Como lo imaginabas en el Superagente 86. Y sí, pero... Bueno, y son torpes como eso, porque yo pienso eso. A veces uno cree que son uno ve cosas. Hay de todo, pero había mucho de chisme. Lo que te traían los agentes, los que querían quedar bien y venían a presentarse, lo que te traían eran chismes. Claro. Y vos decías, pero yo no le puedo dar esta información al presidente. Yo trabajo para el presidente. Lo que nosotros necesitamos es evitar que haya un acto terrorista. Y vos me estás contando la interna de la provincia de Buenos Aires. Claro. Después otro tema que es muy polémico, tiene que ver, que en algún momento yo creo que ustedes lo trataron de cambiar, ahora está otra vez en la escena también, que tiene que ver con los servicios de inteligencia como colaboradores de la justicia, digamos, de colaboradores entre comillas. Exacto. Bueno, eso fue por suerte un decreto que sacó el presidente al poco tiempo, porque ahí es donde nosotros veíamos justamente la promiscuidad. Causas. Claro, la promiscuidad entre los agentes, porque no era que le pedían a la agencia, sino que cada juez tenía a su agente amigo. Claro. Entonces llamaban por teléfono y decían, yo te paso tal información y vos fíjate tal cosa, o viceversa. El agente llamaba al juez. Claro. Entonces, directamente cortamos por lo sano, que era que nosotros no somos auxiliares de la justicia, cosa que es verdad. Claro. Los auxiliares de la justicia son las fuerzas de seguridad. Porque terminan siendo operadores de causas. Exactamente. Digamos, y después se revirtió. La verdad que no sé si esto se revirtió o no. Yo no tengo más contacto con la agencia, pero en su momento eso nos sirvió para poder, digamos, limpiar, o sea, esa separación fue muy importante. Además, la agencia hacía de depositario judicial. Entonces, por ahí teníamos un auto que se había secuestrado en una causa de, de narcotráfico, ponele, de cualquier cosa, y estaba en la agencia. ¿Y por qué yo tengo que tener el auto que secuestra? Entonces llamaba a los jueces, empecé a llamar juez a juez, como yo ya los conocía, por mi función anterior como fiscal y también por el Ministerio de Seguridad, llamaba y le decía, mira, tengo unas cajas con documentación, y bueno, y empecé no me lo mandes hoy, bueno, decime qué día de la semana, yo tengo tengo una camioneta, vos no te preocupes, decime a qué hora, qué día, y empecé a sacar cosas que no teníamos nada que ver. Lo que no pude, y eso no llegué, y me peleé bastante y lo intenté todo el tiempo, fue
toda la documentación de la causa AMIA. Teníamos exclusivamente un edificio, un galpón, con aire acondicionado, todo en perfecto estado. Lo hicimos nosotros, para que no se eche a perder ni las cintas ni nada de que esté relacionado con la causa AMIA. Bueno, porque ahí en esa relación polémica tenemos Nisman-Estiuso, digamos. Exacto. Y ahí no pudimos llevarla porque teníamos que mandarlo hay una unidad de la AMIA, del Ministerio Público Fiscal, claro. Y llamaba y yo decía, por favor, llévense todo, sí. Yo les mando las cosas. Mucho tiempo Estiuso le manejaba a Nisman la causa. No solamente eso, sino que desde el año 2017 nadie había ido a ver nada. Estábamos en el 2020. Era un depósito. Yo decía, ¿cómo están investigando si hay una unidad AMIA con más de 500 personas trabajando ahí? Y la realidad es que nunca iban a pedir, bueno, necesito el VHS o el cassette, sí. Nada, absolutamente en los 2 años y medio que estuve. Bueno, como uno pensaba, la causa AMIA estuvo paralizada miles de años. Bueno, a veces cuando se habla del rol mismo de Nisman en la causa AMIA, de la paralización que hubo. Sí. Bueno, el otro día se votó en diputados el no a los fondos reservados, 100.000 millones. ¿Es mucho 100.000 millones de pesos? Y según para qué los vayas a usar. Pero como número es ¿cuánto manejabas vos? No te lo puedo decir porque además no me acuerdo. Era un número grande, claramente. Sí. Era un número grande. Pero sí. Además nosotros teníamos la bicameral soplándonos en la nuca todo el tiempo, sí. El tiempo haciendo pedidos de informes. Y acá la bicameral se formó hace 2 días. Sí, pero bueno, es importante que se le haya quedado la oposición. Por supuesto. Pero 8 meses de gobierno y no se había formado la bicameral. Claro. O sea que lo que eso es todo un montón de plata que no tiene control. Totalmente. Sí. ¿Y qué pensás con esto qué pensás de los fondos reservados, digamos, en general? ¿Están bien, están mal? ¿Hay una parte, es mucho? Y bueno, concretamente estos 100.000 millones de pesos. Yo creo que es necesario que haya fondos reservados para determinadas operaciones. Por ejemplo, una operación que tenga que ver con evitar un acto terrorista, o tal vez para comprar cierto material puede ser informático o de lo que sea, justamente para lo mismo. La misión fundamental de cualquier agencia de inteligencia es evitar un acto terrorista. Eso tiene que ser el number one, el número 1. ¿En Argentina o en el todas? Mundo. Eso. En el mundo. Mira. En el mundo. Mira. O por lo menos debería ser así. Sí. ¿No? Entonces, todo va alrededor de eso. Lo demás... Anticipar conflictos, imagino también, bélicos. Exactamente. Pero bueno, eso siempre también empieza con un acto terrorista, de alguna manera, ¿no? Sí. Después de eso, vos te podés ocupar de la pesca ilegal, qué pasa con el litio, el canal Magdalena, cosas donde también mirábamos, pero Ajá. Lo fundamental, el tema del narcotráfico, los narcotraficantes que quieren entrar por el norte, todo eso lo podés ver, pero lo fundamental es el intercambio de información que vos tengas con otras agencias para evitar justamente un golpe terrorista, o para evitarle a otro país un golpe terrorista, de acuerdo a lo que te soliciten también, ¿no? Uh-huh. ¿Y los agentes están más en Argentina o más afuera? Hay en los 2 lugares. Uh-huh. Hay en el exterior, que se presentan ante el embajador, O sea, esto no, porque acá no tiene que haber nada oculto, eso es también fundamental. A mí me venían a ver agentes de inteligencia con la tarjeta del país, o sea, me pedían una audiencia y cuando yo mandaba a un agente al exterior era de las mismas circunstancias, se presentaban ante el embajador y esa persona era la que se relacionaba con los agentes de inteligencia de ese país. No es que va por atrás, escondido, atrás de un árbol, se asoma un tipo. Sí. No. Eso no, o por lo menos no debería ser así. Uh-huh. ¿Un espía se jubila? Sí, claro. ¿Tiene la misma edad de cualquiera o tiene algún No, me parece especial? Que es un poco antes. Me parece que es a los 60, ponele. Igual sí. Se quedan porque
les gusta, como que ya están acostumbrados. Hay que tener una mentalidad especial. No saben qué hacer si se quedan en la... De hecho, yo tenía muchos que se jubilaron y después, porque esa era otra trampa, se jubilaban, cobraban su jubilación y después eran nuevamente contratados, cosa que en la ley del Estado está prohibido. Claro. Si vos sos empleado público, porque no dejas de ser empleado o funcionario público, te jubilás, no podés volver. Bueno, entonces me pedían que yo decía, bueno, suspendé la jubilación, claro, y volvés. Ellos querían la doble, ¿viste? Bueno, todo eso hubo que trabajarlo un montón. Sí. Igual, vos me haces acordar ahora, eso ya me había olvidado de esa situación. Bueno, es que no tenemos muchas veces la posibilidad de hablar con alguien que manejó, en ese momento era la AFI. ¿Esos cambios fueron importantes? O sea, cuando se pasó de la CIDE a la AFI, ¿se logró algo? Eso se logró en la época del doctor Parrilli. Sí. ¿Vos viniste después? Yo vine eso fue, estuvo claro, arriba Macri. Magdalani, claro, la gente de Macri, y después llegué yo. Sí, fue un cambio importante. Porque se le sacó a la CIDE, cuando pasó a llamarse AFI, las escuchas telefónicas. Sí. Que era el corazón de la agencia. Era como diría Maradona, me cortaron las piernas. Sí. Bueno, ahí sí tenés que ver vos, porque vos entonces se la dieron, manejabas eso. Claro, se la dieron a la procuración y la procuradora me las dio a mí. Y ahí también hicimos un gran laburo, porque había gente que la venían escuchando hace 20 años. Ya no se sabía ni para qué. Sí, es verdad que se usaban se inventaban causas para escuchar gente, o se arreglaba con jueces para que ordenen. Yo lo único que me acuerdo que llamaba por teléfono al juez y le decía, mirá, ¿a vos te sigue interesando escuchar a esta persona? Porque esta causa hace 8 años que cuando la están hablamos escuchando. Personas en general son políticos, empresarios, hay de todo. Y te decían, no sé de lo que me estás hablando, porque yo asumí hace 3 años en este juzgado y nunca me enteré de eso. Claro. Bueno, entonces ¿Pero esos eran problemas burocráticos o que algún pillo quería escucharlo? Nunca sabes. Claro. Hay de todo. Pero había personas que hacía más de 20 años que la estaban escuchando. Y nosotros, hablando por supuesto con el juzgado, yo no me puedo cortar sola, le decía, bueno, envíame una nota y yo te mando todo el material que tengo acá sobre eso y le damos de baja. Y así cortamos cualquier cantidad de escuchas que no sabemos para qué servían. Porque me estoy acordando, no lo puedo evitar, recién lo nombrabas a Parrilli, las escuchas de Cristina y Parrilli, que un juez de Misiones, por una causa de no sé qué, habilitaba las escuchas. Exacto, y nadie se enteraba. Bueno, eso también debo decir que en la época que gestioné, que no fue mucho tiempo, fue menos de un año, que gestionamos las escuchas, no hubo ninguna filtración. Durante ese periodo eso era algo no hubo ninguna que se solía decir. El cambio importante había sido que... Sí. Digamos que yo puedo tampoco decir denuncia de escuchas ilegales. No, por eso, no hubo ninguna filtración ni escuchas ilegales, por supuesto. Debo decir que las gestiones donde yo estuve se caracterizaron, podríamos decir, por bastante transparencia, ¿no? Sí. O sea, la idea siempre fue transparentar lo más posible. Hay cosas que uno no puede... yo no puedo decir qué material voy a comprar para la Agencia Federal de Inteligencia, claramente, ¿no? Pero sí puedo transparentar lo más posible en el sentido de esto, de bancarizar. Bueno, la capacitación, hicimos muchas capacitaciones también con agentes extranjeros que venían a capacitarnos, no solo a los agentes en la Escuela Nacional de Inteligencia. Justo estaba pensando en eso, te iba a preguntar, ¿el qué es espía? ¿Es espía, estudia para espía, o es policía y después se cambia, o es militar y después se cambia? No, es alguien que decide ser espía y estudia para espía. Exactamente. En la escuela en la Escuela Nacional de Inteligencia. ¿Cuántos años estudió? No, son, nosotros hicimos unos cursos. Lo tomás hicimos un ciclo básico que tenían que hacer
todos los trabajadores y trabajadoras de la agencia, Sí. para que sepan a cosas que no se pueden hacer o decir o lo que sea. Ahí sí, hasta el mozo tenía que ir a hacer ese curso, y después se hacían especializaciones ¿En qué? A ver, ¿cómo política se- internacional, Sí. recursos naturales, Sí. delitos complejos. Sí. Está bien, lo que nos estabas explicando, las Todo, distintas áreas. exactamente. Ah, mira. Sí. Y porque nos fuimos yendo, me parece interesante, estoy aprendiendo un mundo nuevo. ¿Qué opinas de estos fondos reservados, del veto? Bueno, ¿Son yo necesarios? Yo creo que lo primero que tendrían que haber explicitado de alguna manera, por lo menos a la bicameral, es en qué se pensaba gastar todo eso, porque también es cierto que muchos ex jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia, cuando se van de la agencia, se van a vivir a un country, Sí, ¿viste? Y antes Sí. no vivían en un country. sí, pasa. Entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Sí, el otro bueno, día- pasaron los gastos reservados. Ayer, muy gracioso, la escuchaba a Patricia Bullrich, que decía, cuando se rechazó los fondos, dijo, bueno, pero si quieren les chusmeamos de qué iba a hacer. O sea, como que, lo que pasa es que no lo puedo decir en público porque... Bueno, por eso. Pero ante un pedido de informes de la bicameral, Porque los fondos reservados se rinden, o sea, en algún lado. por supuesto, los fondos No son públicos, pero se rinden. dividen en dos. Vos le entregás, bueno, nosotros habíamos mandado al presupuesto nacional los fondos de la AFI, para que vean en qué íbamos gastando. O sea, más transparencia que esa, imposible. Pero hay una parte, ese 9%, en donde vos gastás, supongamos compramos micrófonos. Sí. Bueno, y eso va en un sobre, papel madera cerrado, firmado, en ese caso era por mí, donde, bueno, compramos 2 micrófonos que sale tanto, bueno, o un viaje para una determinada operación, ¿no? Bueno, entonces todo eso va en un sobre cerrado que está firmado, o sea, el gasto se rinde, tal como decís vos, no es que, bueno, acá esta plata desapareció, pero evidentemente antes no era así. Por eso te digo que el primero en renunciar fue el tesorero cuando yo llegué. Claro. Cuando el tipo vio que yo le dije, bueno, hay que anotar, vamos a bancarizar, el tipo dijo, no, Ya está, yo no me sé voy. llevar estos libros, digo, claro. Bueno, ahora el gobierno dice que ya devengaron el 80%, o sea, el 80%, 80.000 millones de pesos, ya están en la AFI. Lo que no sabemos si ya se lo gastaron o no, pero sí que ya se los trasladaron. Esto suele funcionar así, está bien, es así como funciona. Nosotros nunca hicimos o sea, no tuvimos una maniobra de este tipo, sino que ya teníamos destinado un presupuesto, Sí. y a partir de ese presupuesto es que gastábamos. Claro, no hacían un DNU. Y de hecho nos ha sobrado sí. dinero. No, claro, nos DNU ha no. sobrado dinero. Las Sí. veces que nos ha sobrado, estábamos en pleno COVID, en plena pandemia, y sí. hemos entregado al Ministerio de Salud, pero todo, por supuesto, está escrito, ¿no? Firmado, de entregarle dinero que sobraba. O sea, se lo entregábamos al Tesoro Nacional, o sea, devolvíamos el dinero y le pedíamos que lo mande, por ejemplo, para la campaña del COVID, o también al principio Alberto había armado la mesa del hambre. No sé si- Sí, me acuerdo, Bueno, lo primero. bueno, también primera hemos derivado dinero de la agencia que en ese momento no fue utilizado para la mesa del hambre. Así todo quiero que quede claro, porque si no parece, bueno, mandó plata para cualquier lado. No, nosotros no tuvimos ningún acto terrorista durante la gestión, o sea, Claro. cuidamos todo, pero también cuidamos el dinero, ¿no? O sea, como que le cuidamos porque cuidar todo es cuidar a la ciudadanía, y cuidar el bolsillo de los ciudadanos también es parte. Claro, o sea, lo de peor que les puede pasar es tener un acto terrorista, digamos, eso es lo peor de Totalmente, todo. claro, por supuesto. Para por eso supuesto. trabajan. Para ¿no? eso trabajamos. Mirá vos. Y te quería consultar, porque vos también sos rectora de la Universidad de las Madres. Actualmente, sí. Y bueno, hubo un conflicto, hará cuánto, un mes más o menos, 2 meses, una intervención de parte del gobierno a la Sí. Universidad de las Madres. También, bueno, están denunciando que hace tiempo que no le transfieren fondos. Hay un Bueno, empecinamiento del gobierno Sí, en contra de este la gobierno universidad.
este gobierno en principio no le importa la educación pública. Eso está clarísimo, porque no había pasado los gastos de funcionamiento hasta después de la marcha que se hizo en abril de todas las universidades, ¿no es así? De las universidades nacionales. De hecho, tanto Milei como Macri hoy hacen hincapié en que se derrochan fondos abriendo universidades que son una cueva de delincuentes. Bueno, entonces, después de la marcha, entregaron, no todo, pero entregaron parte de los fondos que corresponden para el funcionamiento de las universidades. Y también, por supuesto, al pago de docentes y trabajadores universitarios. Pero con nosotros tiene la doble. Somos una universidad nacional y además somos la única con orientación en derechos humanos, cosa que también odian porque son negacionistas, claro, reivindicadores de la dictadura, sí, visitadores de genocidas. Bueno, ¿no? Aunque algunos dicen que fueron engañados, que no sabían, sí, quién es Astiz, ¿no? Sí. Bueno, entonces el personal, tanto docente como los trabajadores no docentes, no cobran su sueldo desde enero. O sea que hace 8 meses, ya va a ser 9 meses que no cobran el sueldo. El último sueldo se lo pagamos en diciembre junto con el aguinaldo. A partir de ahí dejaron de cobrar sueldos y tampoco nos han dado un peso para gastos de funcionamiento. Por lo tanto, nos han cortado internet, nos cortaron el servicio de limpieza. Bueno, o sea, el hostigamiento es doble. Tanto por la educación pública, por la plata, por la educación pública que no les interesa, y mucho menos les interesa cuando está relacionado con las madres de Plaza de Mayo y los derechos humanos. Así que bueno. ¿Y la intervención en qué consiste? Entonces, como ellos pensaron que ahogándonos financieramente no íbamos a poder funcionar, y de hecho el primer cuatrimestre se dio perfectamente porque hay mucha militancia y porque los docentes son grandiosos y están apoyando a la universidad y a las madres de Plaza de Mayo. Entonces hace un mes nombraron un interventor que intentó entrar con una patota de 6 personas por el sótano de la universidad, sí, porque hay un edificio al lado que por el sótano se puede entrar. No fue en un horario en horario de universidad, porque esta es una universidad vespertina, fue a la 1 del mediodía, había algunos estudiantes y algunos trabajadores, poquitos a esa hora, que le pidieron que se retiren y que vuelvan en un horario donde estén las autoridades. Bueno, grabaron, filmaron a la gente, un desastre, pero se fueron. Y no volvieron más. O sea, el interventor no volvió. Nosotros seguimos sin cobrar absolutamente nada, o sea, estamos en una situación crítica, sí, pero por suerte tenemos el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN, que nos ha mandado, y también de muchas universidades, tanto nacionales como extranjeras. Tenemos más de 120 notas, cartas de apoyo a la universidad y de repudio a la situación. Sí, que están igual, todas iguales. En un punto sí, pero todas cobran por lo menos. Nosotros no cobramos un peso. Sí, pero igual, bueno, tuvieron ahora porque consiguieron un poquito más, pero estaban con muy poco plata también. Sí, claro, y además, de hecho, no hay paritarias para... Y con los docentes no se arregló nada. Exactamente, Está complicada la situación. Es muy complicado, muy complicado. Bueno, Cristina Camaño, te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá. Gracias a ustedes. Me adentraste en un mundo que creía, pero la verdad... Sigo pensando un poco que es el Superagente 86. O sea que uno cuando entra a esas cosas, me acuerdo que una vez fui a la Comisión por la Memoria en La Plata, donde están todos los archivos de la dictadura, y pedí mi archivo, a ver si tenían algo. Y la verdad que son todos el Superagente 86 un poco en el fondo. No tenían mucho, pero bueno, hacen mucho daño igual, sí. Cuando quieren quieren hacer mucho daño, así es. Nos adentraste en un mundo. Nosotros que sí no teníamos conocíamos. Muchos archivos que hemos entregado. Claro,
claro, en la agencia. Ahora Sí, nos me están imagino. entregando, pero en su momento le entregamos a 14 organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, los Curas Opción por los Pobres, el CELS. Entregamos todo Claro. el material que Que encontramos. había de la dictadura, de que la había- época de la dictadura. Sí, y Perfecto. un poco después también. Claro. Cristina Camaño, muchísimas